¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Dentro de nada nos vamos a ver ahí en Global Show, en un ratito. Hasta ahora, abrazos. Y amigos de Global Show, aquí me encuentro con el grupo español, yo diría, más hispano que existe en España como tal y que se ha trasladado al otro lado del charco, como dicen aquí en España, porque ese término no se usa allá. Hay No, muchas cosas que hay que ir adaptando y modificando, ¿no? Cuando uno va de un continente a otro. Muchas gracias por estar un aquí placer, un con placer. nosotros esta mañana. Nos encontramos en Madrid, un día lluvioso, frío, muy de contraste a este nuevo álbum que nos vienen a presentar, que se llama Miami 1990, aunque allí también suele llover, pero con otro calorcito. Sí, es otro clima Uh -huh. muy diferente, llueve mucho, pero como dices, con otra particularidad, que cuando llueve al mismo tiempo puedes salir a la calle, porque como hace tan bueno, Te secas en 10 te secas minutos. rapidísimamente, sí, sí. Bueno, pero aquí tenemos el calor humano de ustedes y sobre todo con este nuevo proyecto comenzando el año que vienen a tope. Y quiero que nos traslademos y que nos cuenten un poco el concepto, porque vamos, que de León a Miami y también con una estética muy 1990, muy Miami Vice, desde los colores, la gráfica Art Deco, el convertible que no puede faltar en Miami, ni en aquellas series míticas de aquellos años. ¿Cómo nace todo este proyecto y por qué escogen titular así el álbum? Pues fíjate que hablabas ahora de León, como de León a Miami, ¿no? Pues así fue, efectivamente. En el año 90, en octubre del año 90, eh, con un amigo decidí dar un salto a Miami. Íbamos a conocer aquella ciudad que era la referencia en aquel tiempo a nivel mundial, Claro, donde todo el era mundo quería ir, ¿no? desde Versace tomando el café y leyendo el periódico, Efectivamente, a Madonna y todas las top models de aquella época. efectivamente, News era Café, En el News Café, de Ocean Drive. donde ha pasado ahí muchas cosas, Sí, vamos. sí, sí, sí. Que dicen que lo que pasó en Las Vegas no se cuenta, pero yo creo que lo que Pasa pasó en en Miami Miami tampoco. tampoco. es verdad que el News Café, mucho de lo que contamos en este disco y en estas canciones, pues aconteció, si no precisamente en el News Café, al lado o Uh cerca, -huh. ¿no? Cuando hay una frase que dice en una de las canciones, la de Miami 1990, dice, aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, está precisamente basado en esa esquina, donde está el News Donde Café, te pierdes. porque era, ya por aquel entonces, era un sitio que abría las 24 horas, imagínate, ¿no? Un sitio donde te encontrabas absolutamente a todo el mundo podía pasar por allí, y de repente veías en una mesa a un tipo sentado con una serpiente colgada al cuello, ¿no? Y ahora es muy Y era habitual, normal. y era normal, bueno, era normal Bueno, allí, allí, allí. aquí en León no. El León no era, pero y yo no sé si en aquella ciudad que estaba abierta a tanto y a tantas cosas, Uh -huh. muy normal tampoco era, porque andaba la gente y todo el mundo también miraba, ¿no? Pues Sí, imagínate, si claro. miraba los de Miami, ¿cómo haríamos los de León? Y creo que también allí fue donde reciben también esa primera llamada para hacer el primer disco, entonces por lo tanto creo que la ciudad, no solo por la peculiaridad de aquella época, sino también hay un vínculo emocional, ¿no? De Mucho, la carrera de ustedes. mucho. Unos añitos después de estar allí unos No son años que... tantos, estamos todavía Sí, sí, sí. Estamos todavía, bueno, pues yo creo que nos ha influido mucho el sol de allí, ¿no? Y el buen clima de Miami, porque y el trasnochar. eso, porque para nosotros esa ciudad ha marcado una época, más que una época, más de media vida, porque desde entonces hasta ahora ha pasado más de media vida, ¿no? Y es cierto que a los pocos años de estar allí, porque entonces estábamos yendo y viniendo, coincidiendo con una de aquellas estancias, nos llamaron de nuestra discográfica, de la que a día de hoy es nuestra discográfica, la primera que nos llamó, que fue Warner. Son leales, ¿eh? Son leales, En, ellos y en nosotros. estos tiempos, porque todo aquí, la industria musical cambia y varía mucho. Totalmente. Y así fue, efectivamente, que aquella llamada fue la que marcó el punto de salida a nuestra carrera musical. Y de ahí lo han parado. Y aquí seguimos. El 10º álbum, si no me equivoco.
El 10º álbum de estudio. ¿Y cuántos Sí, años ya juntos? Bueno, juntos desde que han nacido cada uno, pero bueno, como grupo musical. pues desde el año 97. El primer Ah, disco salió en el año 98 y hasta hoy. Son unos cuantos años ya, 27 años con la música para arriba y para abajo, y de un lado y para otro. totalmente, porque también siempre están como de gira y presentaciones, vamos, que no han parado, o sea, no es que se hayan, pasan 5 años y vuelven a aparecer, ustedes están constantemente allí y una carrera que ha sido muy prolífica y como yo comentaba, con mucha trascendencia en Latinoamérica, porque las letras de sus canciones, versos, eh, fueron toda una, o sea, se reflejaron en toda una generación, se siguen reflejando. Y quisiera preguntarle un poco eso de esa presión que se tiene cuando se ha tenido, por ejemplo, un éxito tan internacional como lo fue la Lola, después de 20 y tantos años, seguir juntos, esa presión de volver a quizás estar en esa cúspide, ¿se presenta o ya ustedes se toman ya esto como el arte que es, lo disfrutan y componen y bueno, y cada cual que lo aprecie, ¿no? Y que lo disfrute. Hombre, más que presión, yo creo que es todo lo contrario. Lo que hace es darte la posibilidad y abrirte los mercados para seguir pudiendo trabajar y seguir pudiendo hacer música. Después han venido muchos más éxitos, ¿no? Claro, Como Nada de Nada, La Taberna del Buda desde Brasil, si que cada están... país los ha ido abrazando, ¿no? Y Sí, pero recibiendo. sí es cierto que nosotros empezamos en España. Me quiero dedicar al jardín, me quiero dedicar a los perros y no, que continúe, ¿no? Esa energía de no, sigamos componiendo, sigamos presentando nuestra música. Bueno, porque esto al final, Nuestro medio de vida, ¿no? nuestra profesión, es lo Claro. que más nos gusta, es lo que hemos hecho durante los últimos casi 30 años y también es verdad que hay momentos que te planteas, oye, pues voy a dedicarme más tiempo ahora a esto o a lo otro, pero obviamente sin abandonar lo que es la columna vertebral de nuestra vida, ¿no? Que es nuestra profesión. Es cierto que también hemos tenido momentos de parones, de descanso, pero esto no, cuando uno es músico lo es para toda la vida y puede ser con más o menos intensidad, más o menos dependiendo de las épocas, pero esto es para siempre. Lo llevas en las venas, Lo más o llevas en las menos. venas, sí, sí, los genes, Ustedes nosotros en las literalmente, venas y los venas, genes. genes, sangre, Sí, sí. ADN, todo. ¿Cómo es el proceso de composición? Porque o sea, las historias de ustedes tienen un comienzo, pasan cosas, hay un desenlace, entonces no es, o sea, no es quizás como el típico músico, quizás poeta, que abre la ventana, mira el sol, no, ustedes viven todas estas historias. Bueno, también abrimos la ventana y miramos al sol, ¿eh? O miran lo que pasan en la calle Sí, sí, y sí, eso sí. refleja mucho también las canciones. Al final, esto es como contamos también en los conciertos. Eh, Muchas veces tratas de resumir en las pocas líneas que ocupa una canción, pues una vivencia, o una temporada, o un momento, o un sentimiento, y no siempre resulta fácil, obviamente, porque las líneas de una canción son pocas. Es casi más un poema Uh -huh. que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues se trata de encontrar primero un argumento, una historia que quieras llevar a un colchón armónico sobre el que luego va a navegar una melodía, ¿no? Y dentro de esa melodía encajas la historia que vas a querer contar, que en este caso, pues como casi siempre, son historias que tienen mucho de descriptivo, de dar mucho detalle, para que aunque sean cortas en su explicación, sí sean muy específicas para que uno pueda enseguida situarse y hacer su propia película de lo que le estás contando, ¿no? Porque le puedes Uh hablar -huh. de que estás en una esquina tomando un refresco en una terraza, pero cada uno imagina su esquina y su terraza, ¿no? Me imagino quizás que el café donde crecieron, o los cafés, les ayudó mucho a poder ser perceptivos a las historias de la gente, el día a día, el vivir, y eso, empaparse un poco del ser humano y poder también eso plasmarlo, ¿no? Las historias que se cuentan. Creo que no hay un lugar,
así como un bar, no hay un lugar también como más idóneo para poder entrar en conversaciones que un café, y por supuesto Café Quijano, ¿no? El nombre que viene después. Los bares son Fuente de inspiración infinita. totalmente, los bares son lugares, ya lo dicen muchas canciones, ¿no? Ya hay muchísimas canciones que hablan de bares y de lo que pasa en los bares, y es verdad que los bares pasan muchas cosas y son fuente de inspiración para muchos compositores, para mucha gente. Nosotros tenemos muchas canciones que hablan de bares. Quizá la más representativa es la que habla de un bar donde pasaron muchas cosas y mucha gente y que nos sirvió en muchos momentos también de aprendizaje, que es la canción de la Taberna del Buda. La Taberna del Buda precisamente describe un lugar para nosotros importante porque sigue siendo el lugar donde nuestro padre cada día ¿Sigue deleita, yendo? sigue Wow. yendo, no, sigue atendiendo con 86 años que va a hacer, sigue atendiendo y tocando a la gente cuando llega con la guitarra. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Entonces, fíjate si es determinante un bar para nosotros, mucho. Que seguramente para él es vida, ¿no? El día en que deje de ir, ya su vida no va a ser lo mismo. Creo que sin duda. Es su alimento. Es su gasolina, el estar en contacto con la gente, el seguir cantando, tocando la guitarra, y él está feliz y sigue ahí al pie del cañón. Y cuando ustedes suelen ir, me imagino que la gente, ¿cómo ya llevan esa situación? Que quizás en un principio pudiese decir, bueno, ¿no? De pasar a ser los muchachos del barrio, ahora a ser conocidos, entonces el poder tener esos momentos también propios suyos, familiares, y que no siempre estar expuestos un poco a lo que son los fans o la gente que los reconoce. Bueno, al final es cariño, ¿no? Lo que te está dando la gente, y cuando te quieren saludar o se quieren hacer una foto contigo, abrazarte o darte un beso, eso es energía positiva, ¿no? No es malo. Sí es cierto que, bueno, como todo el mundo, pues necesita su intimidad y necesita su tiempo para uno mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en nuestro caso el equilibrio está muy presente, y ambas cosas las llevamos a cabo, y ambas cosas nos enriquecen. Totalmente, yo creo que obviamente ningún músico pudiese vivir sin ese cariño que tiene de sus fans, ¿no? Por supuesto, sino para quién, a quién le muestras, ¿no? tu arte, totalmente. En los conciertos también presentamos a nuestros músicos, ¿no? Y cuando presentamos a nuestros músicos decimos que nos sentimos muy orgullosos de ellos, muy, muy orgullosos, ¿no? Pero nos sentimos mucho más orgullosos, si cabe, de la gente que ha tenido la deferencia de venir a vernos y de estar ahí con nosotros esa tarde, esa noche, porque sin ellos nosotros no pintamos nada ahí, ¿no? Bueno, algo pintan. Bueno, pero sin gente no. Bueno, claro, se cantarán unos a otros. Bueno, quisiera, que sé que tienen que ya continuar, quisiera despedirnos, si me pueden, bueno, no, es que ya ¿qué hora es? Ya están cansados ya un poquito, vamos a darle un reposo. Que despedirnos con alguna frase de alguna de las canciones de este nuevo álbum que nos va a dejar pensando. A la gente va a querer ir a escuchar la canción. ¿Alguna frase ahí que te deje pillado? ¿Sabes qué te digo? Que me quedo contigo.